¿Ya? Ok, bienvenidos nuevamente al estudio del Antiguo Pacto. Seguimos analizando cada libro de esta parte de la Escritura, el Antiguo Pacto. Nos toca en este tiempo escudriñar el libro de Eclesiastés. Ok, el libro de Eclesiastés habla sobre el dilema de la vida, habla sobre la efímera y la futilidad que es nuestra vida humana, y también habla de que todos los placeres y las riquezas y de todo lo que el hombre pueda disfrutar aquí prácticamente es vanidad, y que lamentablemente el hombre se afana en esa vanidad. Y este libro es muy trascendental, sobre todo para nuestro tiempo, en que vivimos en un mundo en que el materialismo, el humanismo está viento en popa. Es el pan nuestro de cada día. Pero hace 3000 años el hombre más sabio de la tierra, Salomón, quien pudo disfrutar de todos los placeres habidos y por haber, llegó a una conclusión, y en base a esa conclusión sobre la vida es que él escribe este libro de Eclesiastés, que vamos a ver algunos aspectos importantes de este libro de Eclesiastés. El nombre original en el hebreo, en la Tanaj, es Kohelet, como dice ahí, Kohelet. ¿Ok? Vamos al primer punto. El nombre de este libro es Kohelet, que al parecer significaba el ministerio del predicador, pero llegó a usarse solamente con el término el predicador, como dice la primera frase que la tenemos en español, dice palabras del predicador, en hebreo es Kohelet. ¿Ok? Ben David, ¿no? Rey en Jerusalén, Malach, en Jerusalén, Malach. ¿Ok? Y el término Kohelet se deriva de la raíz Kahal, que significa convocar. ¿Ok? Y es muy parecido también en el idioma griego a kaleo, que es llamar. ¿Ok? Entonces, Kahal significa convocar una asamblea o dirigirse a una asamblea. Por eso se le pone el apropiado nombre de el predicador. ¿Ok? El nombre en griego, número 2, el nombre en griego, Eclesiastés, es una buena traducción porque también significa predicador. Y la palabra Eclesiastés viene de la palabra griega eclesia. ¿Y qué significa eclesia? De ahí viene lo que nosotros somos, iglesia. ¿Y qué significa eclesia, iglesia? Lo mismo que vimos en el primer punto, significa una asamblea o una congregación. ¿Ok? Eso significa iglesia. Siempre le he dicho que la iglesia somos nosotros, somos las personas. El edificio es llamado el templo. Punto número 3. El autor de este libro aparece en muchos pasajes del mismo libro, Salomón. Aunque hay algunos que dudan de que haya sido Salomón, algunos creen que fueron los consejeros del rey Ezequías, otros eruditos dicen que, o los más liberales dicen que fue escrito después del exilio babilónico, pero creo que el mismo libro da suficientes pruebas fehacientes para que concluyamos de que fue Salomón por los aspectos que en el mismo libro dice. Su fecha entonces sería alrededor del siglo X a.C., como 3000 años atrás. O sea, este libro tiene 3000 años de antigüedad, pero hermano, hasta el día de hoy sus enseñanzas están vigentes y son necesarias para la sociedad en que vivimos, hermano. Que entendamos que todo es pasajero, todo es efímero, todo es fútil, todo es vanidad de vanidades, como dice el libro. ¿Cuál es el propósito de este libro? El propósito de Eclesiastés es convencer a los hombres de la inutilidad de toda perspectiva o de todo punto de vista que no esté sitiado por encima del horizonte del hombre mismo. En pocas palabras, ¿quién está por encima del horizonte del hombre mismo? Dios, correcto. Entonces, si no nos enfocamos en Dios, todo lo que el hombre haga en esta tierra es inútil.
es prácticamente inservible. ¿Ok? Declara que es vanidad toda filosofía de la vida que considere al mundo creado y al placer humano como un fin en sí mismo. ¿Ok? Es interesante ver eso, de que lamentablemente hoy en día, ¿qué es lo que se enseña? Goza de la vida mientras pueda, porque después de esta vida no hay otra. Ese es el concepto mundano que tenemos hoy, ¿no? Y ese mismo concepto pues había existido siempre. ¿Por qué? Porque la gente no cree en la inmortalidad. ¿Ok? Entonces, esta palabra, vanidad de vanidades, o la palabra vanidad, aparece 37 veces en este libro. Vanidad o vanidades. ¿Ok? Punto número 5. Ya vimos el libro de Proverbios la vez pasada. Proverbios es un libro, por así decirlo, optimista. Pero Eclesiastés es un libro básicamente pesimista. ¿Por qué? Es el libro del hombre que está debajo del sol. Esa frase debajo del sol se repite 28 veces en estos 12 capítulos de este libro. Y ese hombre que está debajo del sol, o sea, ese hombre que vive en este planeta Tierra y razona sobre la vida y se pregunta, ¿es todo lo que hay? Por eso la ilustración de ese hombre frente al universo solo, ¿no? Es un punto, nada más. Entonces, el razonamiento humano no alcanza a comprender a ese ser infinito Dios, ¿ok? Y por eso el hombre que está debajo del sol, que vive en este mundo, se pregunta, ¿es todo lo que hay? ¿La vida? ¿Ok? Número 6. Eclesiastés representa la perspectiva que tenía uno de los hombres más sabios. Recuerde que estos son los pensamientos de Salomón, de lo que él veía en su diario vivir. Un hombre consciente de que hay un Dios santo que juzgará todas las cosas. Número 7. El tono del libro por lo general es tristeza. La palabra trabajo, la palabra faena, labor, obras malas, días malos y mal grande aparecen a menudo. La expresión aflicción de espíritu aparece 9 veces en este libro de Eclesiastés. Son muy prominentes las palabras violencia, opresión, molestia y luto, pues es la característica de la humanidad. Desde que el hombre existe, ¿es o no es verdad? Hay violencia, hay opresión, hay molestia, hay luto. Hay aflicción de espíritu, hay obras malas, hay guerras, hay maldades, a más no poder, ¿okay? En todos los ámbitos. Número 8. Considerar la felicidad personal como el sumo bien de la vida, dice uno de los autores, es loca insensatez, en vista del preeminente valor del mismo Dios, en contraste con el universo por él creado. Si nosotros nos ponemos a analizar este universo, considerar que solamente me interesa mi propia felicidad, dice este autor, es una loca insensatez. Porque ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria?, dijo el salmista. Nosotros como hoy en día podemos observar que aún el planeta Tierra, hermanos queridos, es un punto insignificante en el universo. Hay planetas y astros celestes muchísimo más grandes que el planeta Tierra. Estrellas muchísimo más enormes que el planeta Tierra. Y si aún el planeta Tierra es un punto tan insignificante en el universo, imagínense los que estamos adentro del planeta Tierra. ¿Sí ve? Entonces, tampoco se puede lograr la felicidad yendo tras ella, pues tal búsqueda de la felicidad como lo vemos hoy en día involucra, dice el autor, la estupidez, escuche bien, de la
deificación. ¿Qué significa eso? Es lo que estamos viviendo hoy en día, es lo que la ciencia enseña, es lo que la evolución enseña, ¿no? Enseña que el hombre fue evolucionando de un gusarapo a un renacuajo, y después el pez salió del agua, y después hizo mono, y de ahí está yendo a ser Dios, cuando la Biblia enseña todo lo contrario. Entonces el hombre hoy en día se ha autodeificado. Yo soy mi propio Dios, dice el ser humano hoy. Tú puedes hacer lo que quieras porque tú eres tu propio Dios. Eso es lo que enseña hoy en día la filosofía humana, ¿sí? El humanismo. ¿Ok? Punto número 9. Después de exponer que todo es vanidad, el autor presenta la alternativa en escoger entre una vida absurda y la vida que Dios ofrece como el supremo valor. Porque solamente en Dios, hermanos queridos y amigos que nos puedan ver, solamente en Dios encontramos el propósito de nuestra existencia. Fuera de Dios, entonces no valemos nada. ¿Ok? El problema humano y el significado de su existencia encuentran su respuesta en Cristo. Hechos. Miren lo que dice Hechos 17, 24 al 28. El apóstol Pablo, allá en Atenas, si no me falla la memoria, dice así. Pablo en Atenas. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, siendo el amo del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, debajo del sol, como dice el predicador. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, sin alguna manera, palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Entonces, ese es el verdadero supremo valor que el hombre debe alcanzar, es en Dios, ¿no? Y todo su plan de salvación a través de Cristo Jesús. Punto número 10. Solo la obra de Dios es perdurable y solamente Él puede brindar permanente valor a la vida y a la actividad del hombre. Eclesiastés 13:14 dice así: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. ¿Okay? Todo lo que Dios hace es para que el hombre lo busque a Él. Su creación, los acontecimientos que suceden en nuestro diario vivir, lo que vemos en la historia. Dios siempre llama la atención al hombre para que el hombre venga a Él. Punto número 11. El libro de Eclesiastés, para algunos autores, constaba de 4 disertaciones, otros 5. Bueno, yo escogí el del autor que dice 5 disertaciones. Este libro de 12 capítulos está dividido en 5 disertaciones o discursos. Y el primer discurso va en capítulo 1 y capítulo 2 prácticamente. El segundo discurso es capítulo 3 al 5, 3, 4 y 5. El tercer discurso es capítulo 6, 7 y 8. Cuarto discurso, capítulo 9 al capítulo 12, versículo 8. Y el quinto discurso es la conclusión final, en el cual esta última parte es totalmente diferente a todos los 11 o los 12 capítulos anteriores, ¿ok? La conclusión del todo del hombre. Ahora, en este precioso libro de Cogeled o Eclesiastés se pueden extraer 2 grandes lecciones de verdadero valor que eran y son necesarios en la historia de la revelación. ¿Okay? Son necesarias estas enseñanzas hasta el día de hoy, estas lecciones, tenemos que aprenderlas. Número 1, Eclesiastés demuestra
de forma contundente la inconsistencia de la idea tradicional de la inmortalidad. Hasta el día de hoy, hermano. El hombre dice, no, después de esta vida no hay otra, así que goza. Da rienda suelta a todos tus placeres porque después de la muerte ya se acaba todo. No. El ser humano no entiende que el ser humano fue creado para la eternidad. ¿Sí? Su alma no muere. Y su cuerpo, aunque muera, va a volver a vivir, va a ser resucitado. Todos. Unos para vida eterna, otros para condenación eterna en el infierno, como dice la Escritura. Si no hay vida después de la muerte, la presente vida es una existencia vana, como Pablo también lo dice, ¿no? Si no hay resurrección, pues bueno, droguémonos, emborrachémonos, porque mañana moriremos, ¿ok? Al leer el libro podemos experimentar eterna gratitud por la seguridad de la inmortalidad que le es provista gracias al sacrificio expiatorio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros sí vivimos agradecidos por la seguridad de esa inmortalidad. Es lo que a veces nos han preguntado, y pastor, ¿quién le asegura que usted va a resucitar? ¿Quién me asegura a mí? Mi fe en Cristo Jesús. Así como Cristo resucitó de los muertos, ¿sí? Como primicia, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, también nosotros resucitaremos, ¿ok? Para vivir para siempre con el Señor. Y la otra enseñanza es que el libro de Eclesiastés demuestra que vale la pena servir a Dios en esta vida. La recompensa de Dios viene en el presente y en el futuro, claro que sí. Aquí mismo en esta vida hay la recompensa y también por toda la eternidad. ¿Ok? Punto número 13. Un estudio profundo de Eclesiastés trae mucha edificación, hermano, pero cuidado. Cuidado, porque a veces se han utilizado mal ciertos versículos de Eclesiastés. ¿Por qué? Porque también muestra este libro muchas cosas que no armonizan con otras enseñanzas de la Biblia. Lo correcto es entender que este libro es del hombre natural que habita debajo del sol y es los sentimientos, es lo que él ve, no necesariamente es lo que debe de ser. Cuidado, como por ejemplo en el capítulo 3, versículo 3 dice tiempo de matar y tiempo de curar, o sea, entonces vamos a matar. Una vez un presidente de mi país, yo me acuerdo que utilizó este pasaje, dice tiempo para la guerra, también dice aquí, ¿no? Tiempo para destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, ¿no? Tiempo de guerra, el versículo 8, y tiempo de paz. O sea, tenemos que hacer guerra, no. Es lo que se ve en este mundo, que hay tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Me entiendes? No que el hombre de Dios o el ser humano va a hacer la guerra, o el ser humano va a ir a matar. Lamentablemente, dice el predicador, él ve eso, que la gente mata, que la gente sana, ¿no? Mientras los doctores se sacrifican y dan todo su esfuerzo por salvar vidas, otros en un santiamén, como decimos, le quita la vida a una persona, ¿sí o no? Vemos eso ahora, ¿cómo es posible que se discuta sobre las leyes sobre el aborto? Eso debe ser totalmente abolido y penalizado en todo el mundo. ¿Sí? En Argentina, si no me equivoco, los que estaban a favor del aborto salieron a hacer escándalo y vandalismo porque no se aprobó lo que ellos querían. Increíble, ¿no? ¿Ok? Entonces, cuidadito con malinterpretar ciertos pasajes de la Escritura. Es el hombre que ve, y la conclusión de todo está en los dos últimos versículos de este libro. ¿Ok? Porque esto explica por qué algunas conclusiones son en parte verdad y en otras completamente falsas. Como hay algunos versículos por ejemplo, el 1.15. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. ¿Eso es verdad, hermano? Humanamente sí. Pero en Cristo es posible que lo torcido se enderezca. Yo soy testimonio fehaciente de ello.
cada uno de nosotros. Es un testimonio viviente de que lo torcido sí se puede enderezar, ¿sí ve? Pero al ojo humano, en el razonamiento humano, que es el tema de este libro, dice no. Y de hecho, hace muchos años atrás salió una canción muy popular que decía, no, árbol torcido jamás su tronco endereza. Eso a la luz de los humanos. Pero a la luz del Todopoderoso, lo torcido sí se endereza. ¿Ok? Y punto 14. El libro es un escrito, escuche bien, inspirado de las declaraciones no inspiradas del hombre natural, que discierne sobre la vida humana y la providencia divina, pero de acuerdo a su razonamiento humano. ¿Ok? Y por último, pues siempre como en todo libro de la Biblia, en Eclesiastés, vamos a ver al Señor Jesucristo como nuestra sabiduría. El contraste del razonamiento y de la sabiduría humana, nuestro Señor Jesucristo, la sabiduría divina. ¿Ok? Ahora sí vamos a ver una miradita a cada capítulo de este precioso libro de la experiencia humana de Eclesiastés. En el primer capítulo de este libro vemos prácticamente el tema del libro. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahí está. Ese es el resumen más completo de lo que es la vida humana. El segundo versículo, porque el primero dice palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Entonces, algunos han tratado de mencionar de que no es Salomón, pero aquí, ¿quién fue el hombre más sabio que ha habido? Salomón, que tuvo mucha riqueza y esto que otro, de varios aspectos que definitivamente determinan que Salomón es el autor de este libro. El versículo 3 dice, ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Hermano, ¿por qué no matamos tanto? ¿Qué provecho hay? El Señor le dijo, ¿no? Necio, ¿y lo que has acumulado para quién queda? ¿Sí? Todo esfuerzo humano es vanidad, lo que dice la primera parte de este capítulo 1. Vemos también en este capítulo 1 el ciclo vacío de significación de la vida humana y de la historia, ¿no? Todo es un círculo y vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve, ¿no? Nacemos, crecemos, nos reproducimos, nos afanamos y morimos. Y así nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y todo lo mismo. Vemos también en este capítulo 1 la inutilidad de la sabiduría humana, ¿no? Nuevamente el versículo 12 dice, yo el predicador fui rey sobre Israel en Jerusalén. Ahora, ¿por qué algunos quieren decir que era otro rey? Aquí dice, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Entonces, ¿cuántos reyes hubieron de Israel que gobernaron todo Israel? Solamente 3, Saúl, David y Salomón. ¿Y cuál de los 3 era el más sabio? El que era, dice, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. ¿Se dan cuenta? Todo lo que Dios hace es para que el hombre busque a Dios. Todos nacemos con el sello hecho por Dios. ¿Para qué? Para que le busquemos a Dios. Pero lamentablemente el pecado es que hace desviar el corazón humano. En el capítulo 2 de este libro vemos la futilidad o la inservibilidad, o sea, la pequeñez del placer y las riquezas. En los primeros 11 versículos. Dan una verdad, los sabios también mueren. Versículos 12 al 17. ¿Sí? Y los últimos versículos, la inutilidad de dejar los frutos de un duro trajinar a herederos que no lo merecen. ¿Ah? Imagínense, ¿de qué vale? ¿No? Y después, dinero fácil, fácil se va. Y lo que trae es pelea, enemistades aún entre los hijos. ¿No? El padre tiene que enseñarle al hijo a valorar, a trabajar, que todo es con sacrificio. ¿Ok?
Y por el último versículo hablan de la necesidad de contentarse con la providencia de Dios. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. ¿Sí ven? No hay mejor cosa para el hombre, sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Así es, Dios lo permite, con tal de Dios provee para nuestras necesidades, con tal de que no nos falte nada, ¿no? Lo necesario. ¿Ok? Número 3, el capítulo número 3. Vemos el tedioso ciclo de la vida nuevamente. Por eso debemos tener la actitud prudente frente a la vida y la muerte. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Dice, yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Ahí está, ¿sí ve? Eclesiastés afirma la inmortalidad del corazón del hombre. Ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Por qué? Porque el hombre, por causa del pecado, pues ha tergiversado su propia imagen y la imagen de Dios. Y también el hombre, por ser un ser limitado, por ser un ser finito, no alcanza a comprender la mente y el corazón de Dios. ¿Ok? Capítulo 4, podemos ver las opresiones y las desigualdades de la vida y traen desilusión de esta vida terrenal. ¿A cuántos de nosotros nunca nos ha pasado que nos hemos desilusionado? Nos molesta cierta injusticia, nos desagradan ver cómo hay opresión, cómo hay violencia. Dígame que no es verdad. Así es. Y a veces nos desilusionamos. Me he sentido triste hoy porque una de mis ovejas, uno de mis muchachos, subió un video donde supuestamente un misionero americano golpea a un africano allá en África y dice y se expresa feo, ¿no? Entonces se desilusiona de la iglesia, ¿entiendes? Pero el problema es que nos enfocamos en el hombre y no en el modelo por excelencia que es Cristo Jesús. En el capítulo 5 podemos ver la futilidad de una vida que solamente busca lo suyo propio. Las meras prácticas religiosas en los primeros 7 versículos no pueden satisfacer el deseo del corazón humano. ¿Por qué hay tantas y miles de religiones? ¿Cuál ha podido satisfacer los deseos del corazón humano? Ninguna. Porque ninguna religión satisface al alma humana, al corazón humano, sino una verdadera relación con Dios a través de Cristo. Vemos también en el versículo 8 al 17 que los opresores serán castigados. Ya vimos eso en el libro de Proverbios también. Y vemos la desilusión que alcanzarán los ambiciosos. ¿Se acuerdan? En Proverbios, la sanguijuela siempre dice, no, dame. Y eso vemos hoy en día. La gente quiere más y más. No se sacian. Como enseñé en la radio, hace muchos años atrás, cuando yo vivía en Ecuador, salió una noticia que las Naciones Unidas dijeron que si todo el mundo diera el 1% de lo que tiene, se acaba la pobreza en el mundo. ¿Qué es el 1%, hermanos queridos? Imagínense, con el 1% se acaba la pobreza en el mundo. Pero el hombre es tan egoísta, solo piensa en su propio bien y no piensa en el bien de los demás. Aquí también en este capítulo 5 vamos a ver el usufructo agradecido de los dones de Dios que brindan alegría al ser humano. Siempre estar agradecido por todo, como dice la Escritura. Por todo demos gracias al Señor. Número 6. La vanidad de la vida. La insuficiencia de los logros estimados por el mundo. ¿Y después qué?
¿Ya alcanzaste todo? Salomón lo tuvo todo, y dice, todo es vanidad. ¿Qué más puedo hacer? ¿De qué me vale tanta riqueza? ¿De qué me vale tanta sabiduría? Fue la conclusión final a la que llegó Salomón. ¿De qué valen tantos títulos, tantos logros? Y después de que mueres, después de unos años, ya nadie tendrá memoria de ti, dice Eclesiastés. ¿Es verdad o no es verdad? Nadie de los de afuera, pero los de la familia. Sí. Bueno, ni aún de la familia, porque yo no me acuerdo de mi bisabuelo. Bueno, Nos acordamos hasta nuestro abuelo, ¿no es verdad? Porque al final no lo conociste. Yo no lo conocí a mi bisabuelo, Por eso. ni por papá ni por mamá, ¿me entienden? Pero ya después, la otra generación, mi hijo, ni siquiera una foto de mi abuelo, recién se enteró que él se llamaba Vicente Chan, por parte de mi mamá, ¿no? El abuelo por parte de papá se llamaba Pedro Jiménez. Tenemos fotos de él, pero después se pierde la memoria, dice, de las personas. Unos que otros, porque han hecho algo, o algo espantoso, que han hecho historia, ¿no? Como Hitler, por ejemplo. Pero claro, ¿qué memoria tenemos de él? Como un sanguinario, un violento, ¿no? Estamos. El capítulo 7 es un capítulo de consejos de prudencia en este mundo corrompido por el pecado, hermanos queridos. Versículo 5, mira lo que dice: mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. ¿Escucharon? De eso hablamos también en Proverbios, sobre el sabio y sobre el necio, ¿sí? Dice, porque la risa del necio es como el estrépito de los espinos debajo de la olla. No sé cómo será eso, pero y también esto es vanidad, ¿sí ve? Así que mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos en capítulo 7 también la sabiduría humana y lo que realmente es bueno y provechoso. Estamos. ¿Qué realmente es bueno y provechoso? La sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Entonces, eso es bueno y provechoso, la sabiduría. ¿Pero cuál sabiduría? La sabiduría que viene de Dios. ¿Ok? Capítulo 8 habla de el cómo comprender a un mundo imperfecto. ¿Cómo podemos comprender a un mundo imperfecto, hermanos? En los primeros 5 versículos habla de que la persona sabia obedece a los gobernantes. Pablo también lo dice en el libro de Romanos. Tenemos que obedecer a las autoridades, ¿no? Porque por Dios han sido puestas. Vemos en este capítulo 8, la ley divina actúa en nuestras vidas a pesar de las angustias e injusticias que se cometan dentro o debajo del sol, como dice el predicador. 8, 6 al 17, perdón, porque solo tiene 17 versículos. Se me falla la secretaria. Capítulo 9. Nos habla el capítulo 9 de que a pesar de la sabiduría, la muerte es inevitable, la muerte es algo seguro. Aún Einstein, ¿no? Cuando Einstein murió, ¿qué dijo la humanidad? ¿No? Tremendo sabio que perdió la humanidad. Tienen que morir, ¿no? Por eso hay que aprovechar, ¿qué cosa, hermano? Esta vida de la mejor manera, ¿sí? Cada oportunidad, cada momento hay que aprovecharlo de la mejor manera, de acuerdo a la voluntad de Dios. Capítulo 10, vemos las incertidumbres de la vida y los peligros de la insensatez. ¿Se acuerdan también que vimos en Proverbios mucho sobre el necio, lo que le pasaría al necio? Mire lo que dice: el corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda.
¿Ah? Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. ¿Ok? Entonces, vemos, hermano, que hay muchos peligros en esta vida y usted y yo estamos, yo estoy seguro que usted y yo hemos cometido algunas insensateces que nos ha costado, ¿sí o no? Todos, porque somos seres humanos. Y como dice ahí, aún una pequeña locura puede arruinar la vida de un hombre. Lo que nos pasó. Yendo manejando, este jovencito, ¡boom!, nos pegó porque quiso. Insensatez. No midió las consecuencias. Podía habernos sacado del camino, habernos volcado, o podíamos habernos ido en contra del motociclista que estaba delante nuestro. O él mismo, a lo que me pegó, su llanta podía haberse doblado y él le podía haberse volcado y haberse muerto. ¿No es verdad? Entonces, y eso es lo que pasa, lo que siempre le aconsejamos a los jovencitos. Un error que cometas puede arruinar el resto de tu vida. Toda decisión que tomamos trae consecuencias. Por eso hay que, como dice el refrán, hay que poner primeramente el cerebro en funcionamiento antes que la lengua en movimiento. O las acciones. ¿Ok? En el capítulo 11 de este libro de Eclesiastés vemos la mejor manera de invertir la vida. Es el mensaje general del capítulo 11, perdón. Y en los primeros 2 versículos vemos que una gran verdad. La bondad trae recompensa. Todo lo que el hombre siembra cosecha. Si el hombre siembra bondades, va a cosechar bondades también. ¿Ok? Vemos también que la sabiduría humana no puede cambiar ni sondear las leyes divinas. ¿No? El que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. ¿Cómo tú no sabes cuál es el camino del viento? ¿O cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta? Así ignoras la obra de Dios. ¡Wow! ¿Sí ven? ¿Cómo crecen los huesos dentro del vientre? ¿Cómo es posible que de un espermatozoide, que es algo tan pequeñito y líquido, por así decirlo, ¿no? De ahí se forman huesos y todo un ser humano, ¿no? Junto con el óvulo de la mujer. Es necesario empezar a vivir para Dios desde la juventud, los últimos versículos, ¿no? Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. ¿Qué es lo que quiere decir el predicador? Dice, ok, alégrate en tu juventud, en tu adolescencia, ¿no? ¿Quieres hacer lo que quieras? Haz lo que quieras, pero recuerda que Dios te juzgará. No está diciendo, aconsejándole al joven que haga lo que le dé la gana, no. Le está diciendo que considere, porque eso es lo que ve. ¿Qué vemos hoy en día? Los jóvenes hacen lo que ellos quieren. Ok, tú eres libre de hacer lo que quieres, pero recuerda que Dios te juzgará. Y también es necesario empezar a vivir para Dios desde la juventud, antes que las aflicciones y la vejez hagan presa del hombre, en los últimos 2 versículos de este capítulo 11. Quita pues de tu corazón el enojo y aparte de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Siempre aconsejo a los jovencitos, la niñez, la adolescencia, la juventud, son tan cortitas comparadas con la adultez. Y aún nuestra propia vida es tan corta, imagínense la niñez, la adolescencia y la juventud. Por eso esa es la base para, como dice en el último capítulo, como yo he puesto, vivir para Dios desde la juventud es el secreto de una buena vejez. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes de que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo buenos recuerdos de mi adolescencia, de mi juventud. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras las lluvias, etcétera, etcétera, etcétera. Y el enfoque o la prioridad de la vida del hombre como conclusión.
Versículos 13 y 14 es lo opuesto a todo lo anterior. En conclusión, de todo lo que he visto debajo del sol, todo el afanamiento, todos los placeres que hay en este mundo, y que aún el hombre no se sacia con nada de esto, en conclusión, mire lo que dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Hermanos, si no vivimos para servir, no servimos para vivir. Prácticamente ese es el mensaje que el libro de Eclesiastés nos da. Si nos enfocamos en Dios, vamos a encontrar la satisfacción para nuestra vida, vamos a encontrar el propósito de nuestra existencia y vamos a hallar el gozo, el placer real, duradero y eterno, no efímero y pasajero como es los placeres y la sabiduría humana. Que Dios les bendiga ricamente y nos vemos en el siguiente estudio del Antiguo Pacto.